Hola, bienvenidos una vez más a un capítulo de Liderando con Propósito. Hoy tengo el honor de presentar a Rebeca Fernández Quesada. Ella es formadora nacional, es acreditada en educación financiera y planificadora de bienestar financiero. Con más de 14 años en el sector financiero, Rebeca entiende algo que no muchos han logrado ver, y es que la relación con el dinero es una relación con uno mismo. No enseña fórmulas matemáticas para hacerse rico, enseña cómo tomar decisiones desde la paz, con una paz interior, no desde el miedo, no desde la desidia. Hoy acompaña a personas a descubrir que la verdadera riqueza no es lo que uno tiene, sino la calma con la que vive su vida. Rebeca, bienvenida, estoy súper emocionada de oír esta historia tuya y te agradezco mucho por compartir tu tiempo con nosotros. No, Gaby, más bien gracias a vos por sí, pues hacerme parte de este espacio tan enriquecedor donde aprendemos cosas tan bonitas y que además el tema que vamos a hablar hoy es un tema que a todos nos gusta, ¿verdad? El dinero, porque quien me diga que el dinero no le gusta es mentira. Y estamos, Así es. y la verdad es que estamos rodeados de eso. Entonces me encanta que me hayas invitado y espero que hoy podamos aprender un montón. Pues muchas gracias. Yo quiero como empezar desde donde empieza toda la historia de las personas, desde la infancia, porque la relación con el dinero, ciertamente, nosotros la conocimos desde que éramos chicos, así fuera que nos dieran unas moneditas para el ahorro, o en la primera comunión nos daban dinero, o por lo menos nos mandaban a la pulpería a comprar algo. Así que la relación con el dinero no es algo que conscientemente se hace de adulto. Yo quiero como que me contés cuando eras niña, ¿cómo era esa relación tuya con el dinero y cómo en el avance de tu vida ha cambiado de la forma de ver? Y si hubo algún punto en donde viste que algo como que no era de tu gusto y más bien de ahí aprendiste para poder enseñarle luego a otros. Sí, claro, Gaby, gracias. Bueno, yo te cuento, mi relación con el dinero es muy interesante. Empezó, bueno, sí, desde pequeña, porque crecí, creo que viendo el esfuerzo que había detrás de cada monedita, de cada colón, y fue muy interesante. Yo aprendí sobre dinero cogiendo café, y así te lo digo, desde muy pequeña, recuerdo pues que mis vacaciones no eran como las de los demás. Generalmente en un parque de diversiones, en la playa, eran en un cafetal. Yo cogí café hasta los 19 años. Recuerdo que mi mamá siempre me decía, bueno, mi amor, si usted quiere con sus cuadernos bonitos, sus útiles bonitos, tiene que ganarse los útiles de la escuela o del colegio. Entonces, si quiere portadas bonitas, gáneselas. Entonces yo, de lunes a viernes, todo lo que yo recolectaba era justo para eso, pues cuando era niña, mis papás eran los que posiblemente se ocupaban más, ¿verdad? Yo me imagino que yo ahí toda chiquitita, esforzándome, llenaba apenas un canastito, pero creo que ahí fui comprendiendo, bueno, ya cuando entré al cole, sí, yo podía guardar esa propia platita mía y comprarme los útiles que yo quería, el bolso que yo quería, el color bonito, ¿verdad? Entonces, de hecho, creo que esa fue una de las experiencias que más me marcó porque siento que entendí que el dinero no aparece de la nada, que requiere Ujú. sacrificio, que requiere tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Porque muchas veces pues es madrugar, la lluvia, bajo el sol, y ahí fue como donde vinieron mis primeras experiencias, pero también creo que crecí entendiendo que el dinero o entendiendo más bien el dinero desde la preocupación, desde hay que cuidarlo, hay que limitarse, no se puede desperdiciar. Y yo creo que eso es algo que muchas personas crecimos con eso, relacionando más bien el dinero con la atención que con el bienestar, que yo creo que es parte, me imagino, de lo que vos vas a preguntarme hoy. Entonces, viendo hacia atrás, yo creo que hay aprendido dos cosas importantes. La primera, que el dinero no aparece por arte de magia, y la segunda, que el dinero es una herramienta para construir cosas que realmente son importantes para nosotros, que no basta con solo aprender a administrarlo, también, por supuesto, necesitamos aprender a relacionarnos emocionalmente con él, llevarnos bien con él, tener una relación no tóxica con el dinero, porque al final es algo que nos ayuda a cumplir sueños y, por supuesto, metas. Claro, pero ¿cómo fue tu punto de quiebre? O sea, ¿cuándo pasaste de ver eso, verdad? De tener esa preocupación a verlo ahora como algo, digamos, sanador, porque, digamos, ahora te he escuchado en tus videos y en tus redes hablando desde la sanidad de la relación con el dinero. Entonces, ¿cuándo transformó o qué te hizo aprender esa diferencia? Pues Gaby, yo te digo, aprendí ya grande. Mi primera gran torta financiera, y te lo cuento, fue con una tarjeta de crédito. Y me encanta contarlo porque la gente cree que los que trabajamos generalmente en esto nacimos sabiendo. Y te cuento, yo siempre crecí con la idea de ahorrar,
de que ahorrar era importante, entonces siempre he creído en el ahorro. Claro, con el tiempo fui entendiendo que el ahorro por sí solo no sirve de nada, tiene que tener un propósito. Siempre tuve ese chip del ahorro, sin embargo, cuando entré a trabajar, cuando entré a mi vida laboral, recibí mi primer salario y yo dije, ay Dios, no sé qué hacer con tanta plata. Y recuerdo muy especial que una compañera se sentó conmigo y me dijo, venga, Rebe, yo le enseño a hacer un presupuesto, fue muy lindo. Yo empecé desde ahí a llevar un control de mis gastos, empezaba, pues, me alcanzaba para todo, literal. Tenía plata para darle a mis papás, pagaba la U, compraba cosas, ahorraba. Pero unos años después vino algo que no me esperé, me ofrecieron una tarjeta de crédito. Yo no sabía cómo Mm, se usaba, esa es la verdad. Yo creo que a muchas personas les ha pasado, yo aprendí a utilizarla después. Cuando me di cuenta, bueno, yo empecé a sentir estrés, ya no tenía paz, así que lo que hice fue que tenía unos ahorros guardados, con eso cancelé la tarjeta y utilicé ujú. esos ahorros, me dolió en ese momento, pero la corté, la eliminé de mi vista y me di a la tarea de aprender cómo se usaba. Al día de hoy yo puedo decirte, Gaby, que yo todo, absolutamente todo lo pago con tarjeta de crédito. Aprovecho un montón los Ujú, beneficios, pero es ahí donde yo creo que fue ahí donde entendí que muchas decisiones financieras que nosotros tomamos realmente no tienen que ver con números, con matemáticas, sino más bien con emociones, cómo nos estamos sintiendo en ujú, ese momento, ¿verdad? ¿Por qué compramos lo que compramos? Ahorita no hay un sistema, en el sistema educativo que tenemos actual no te enseña a administrar el dinero y mucho menos, Gaby, a administrar tus emociones, ¿verdad? ¿Cómo hacer cuando yo ujú. tenga plata en mis manos? Y muchas personas nos toca aprender a la mala y es un comportamiento que yo te digo basada en la experiencia que tengo, así nos ha tocado a la mayoría, pero es decisión Ujú. nuestra si nos quedamos ahí lamentándonos, ¿verdad? Atascados sin hacer cambios, es decisión nuestra. Creo que la educación financiera tradicional se nos queda realmente corta porque nos enseña tal vez algunas veces sobre números, pero no nos enseña bienestar. Bueno, y cuando decís educación financiera tradicional, no sé ni a qué te referís, porque realmente el sistema educativo en nuestro país no tiene, digamos, como un buen énfasis para enseñarle a los chicos desde pequeños a gestionar esa relación. Y ahí es donde te escucho, ¿verdad? Atando los conceptos de manejo del dinero o manejo de las decisiones del dinero con el manejo de las decisiones de vida. ¿Por qué crees que muchas personas no relacionan esto? O sea, ¿por qué crees que la gente lo ve como algo, digamos, más lejano o tal vez no consciente y evitan hasta hablar del tema porque sienten que es como el mundo privado? A mí ni me digan en qué gasto, o sea, se sienten hasta a veces amenazados si alguien les quiere ayudar a manejar su relación con el dinero. ¿Cómo haces para que las personas que llegan, digamos, si te piden una asesoría, y a lo mejor lo que te piden es una asesoría para ver cómo se salen de deudas o los que tienen platita, cómo invierten eso? ¿Cómo pasas de esa conversación tan separada de su vida diaria a una conversación que tiene todo relacionado? Sí, gracias, Gaby. Es que también hay que entender que el dinero atraviesa prácticamente toda nuestra vida. Ujú, Impacta en muchos ámbitos de nosotros, impacta relaciones, impacta decisiones laborales, autoestima, tranquilidad, cuando pasamos por la maternidad, cuando tenemos una pareja, con la salud mental, ¿verdad? También el impacto, por supuesto, está prácticamente el dinero en todo lo que hacemos. Entonces, cuando una persona mejora su relación con el dinero, muchas veces también empieza, aunque no lo creamos, a mejorar su relación consigo misma. Es un tema ujú, realmente de hábitos. La disciplina, este, no nos enseña muchas veces, o más bien la disciplina de cómo no nos enseñan a muchos desde pequeños lo que vamos construyendo poco a poco. O sea, te cuento aquí con un ejemplo. Estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos. No sé si en algún momento lo has leído. Es claro, lo espectacular. digo. Pero me encanta una frase que dice que los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Al igual que el dinero se va multiplicando a través del interés compuesto, los hábitos también se pueden multiplicar en la medida que nosotros los repetimos todos los días. Entonces, ya sea para bien o sea para mal, me encanta poder hacer entrar en conciencia a las personas y hacerlos entender que las finanzas no se cambian con decisiones gigantescas, decisiones heroicas, sino que se cambian con decisiones pequeñas pero que repetimos durante mucho tiempo.
La mayoría de personas evitan hablar de plata, Gaby, o de dinero porque no es un tema sencillo, o sea, no es un tema con el que, ay, qué bonito, ¿verdad? Conozco a una pareja y me siento con ella y le cuento cuáles son las deudas que tengo, de verdad, y que tengo Sí. un mal uso de dinero. Muchas veces toca heridas muy profundas. La Ujú, comparación, el miedo, muchas veces sentimos culpa por alguna decisión que tomamos en el pasado, sentimos vergüenza, sentimos que no somos suficientes, ¿verdad? Tenemos miedo a la escasez, quizá por situaciones en las que vivimos condicionadas en el pasado, pero que también hay que entender que no nos determinan como personas. El problema es que no lo hablamos y si no lo hablamos tampoco lo podemos trabajar porque no sabemos cómo. Y eso nos puede llegar a traer consecuencias como estrés, relaciones rotas, ¿verdad? Frustración, lamentablemente pues cosas también que hemos visto de personas que han tenido que acabar con su vida pensando que esa es la solución, sí, ¿verdad? Entonces, pues sí. han llegado muchas personas realmente a mí que dicen, bueno, necesito un plan de inversión, em, quiero que me ayude a salir de deudas y realmente durante el proceso descubren que lo que necesitan es sanar la relación que tienen con el dinero. Y Mm, yo puedo decirte claro. que la mayoría de ellos llegan con ese objetivo, pero se van con otro. Llegan con unas creencias limitantes y yo en Sí, esto recuerdo una vez un amigo, Joe, que me puso el ejemplo de qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando usted habla de dinero físico. Y yo creo que la mayoría diría sucio. O sea, la mayoría dice, ¿verdad? Uno le enseñaba, lávese las manos porque está sucio. Y lejos de que pueda ser cierto o no la higiene, de alguna manera el inconsciente también te lleva a veces a tener creencias limitantes que no te estás dando cuenta. O sea, creo que la mayoría tendrán sus propias creencias limitantes. Ahora, me encantaría que me contaras desde el punto de vista de una mujer en finanzas, ¿verdad? Porque cómo esto influye, cómo en las mujeres influye el miedo para tomar decisiones financieras. ¿Cómo aprendiste que como mujer tenías un mensaje diferente y cómo lo ves con clientes que te llegan, mujeres, y que quizás tienen algunas limitaciones particulares por temas de género y no lo han identificado? sí, Gaby, bueno, yo soy la única mujer de mi casa, digamos, soy la hija única después de tres varones. Entonces, imagínate, bueno, crecí con ese tipo de creencias limitantes en la mente y hoy, al día de hoy, yo también lo veo constantemente cuando atiendo mujeres, ¿verdad? Generalmente algunas de esas creencias limitantes que ellas dicen es que, bueno, yo no soy buena para los números, eso es un tema más de hombres, o mi esposo se encarga de eso, él es el que hace los pagos en la casa, él se encarga de pagar los créditos, cuando voy a intentar ganar un poquito más para empezar o invertir no es para gente de plata. Y la más peligrosa de todas es que primero deben encargarse de todos los demás antes de pensar en ellas. Porque muchas mujeres Ujú, pasan realmente años, y me imagino que también vos lo has visto, Gaby, postergándose financieramente porque dicen, necesito cuidar de todo el mundo, ¿verdad? Ellas creen que tienen que cuidar de todo el mundo, entonces dejan su carrera de lado. sobre todo cuando son más. Exactamente. Dejan inclusive su crecimiento, dejan de invertir en ellas y quizás muchas mujeres de estas crecimos creyendo también que cuidar de nosotros, si teníamos familia en ese momento era un poco egoísta, entonces hasta se siente culpa, ¿verdad? Entonces postergamos bienestar, descanso, inclusive sueños, estabilidad financiera para poder sostener a otros. Entonces estas son algunas de las creencias limitantes con las que estoy completamente segura de que muchos de nosotros crecimos. Ujú, totalmente de acuerdo. Y qué importante, digamos, cuando uno puede extraerlo a la conciencia, porque hasta entonces se puede trabajar en eso. Si no lo sabes, no lo puede abordar. Sí. Ahora, Ujú. hablas mucho del bienestar financiero. ¿Cuál es la diferencia entre bienestar financiero y tener dinero? Porque la gente se imagina que el bienestar solo se consigue teniendo plata, ¿verdad? ¿Y cuáles son los pasos que una persona necesita seguir si quiere tener ese bienestar financiero? Bienestar financiero es muy fácil de explicar y lo voy a hacer en palabras sencillas. Es cuando yo puedo cubrir mis gastos recurrentes, que son mis gastos obligatorios, ¿verdad? Salud, seguros, alimentación, vivienda, educación. Cuando yo puedo cubrir mis gastos recurrentes
puedo pagar mis deudas, puedo ahorrar, ¿verdad? Puedo ahorrar, que también la gente tiene que entender que el ahorro por sí no es un ahorro que no nos sirve, ¿verdad? Tiene que tener un propósito, por eso es que yo le digo a la gente, hay tres tipos de ahorro: para emergencias, para metas y para el futuro, ¿verdad? Para la jubilación. Entonces, puedo cubrir mis gastos, puedo pagar mis deudas, puedo ahorrar y además puedo darme un gustito al mes. Qué rico, ¿verdad? Puedo salir a comerme una pizza o a salir con la familia sin tener ningún tipo de preocupación. Eso es el bienestar financiero y es un proceso al que todos nosotros pues deberíamos aspirar. Y los Se pasos que puede me tener preguntan, bienestar financiero aunque tengas deudas. sí, sí, de hecho por eso te decía, el bienestar es cuando yo ya tengo, por supuesto, un nivel de endeudamiento saludable, ¿verdad? Entonces yo me siento, puedo, soy una persona que tengo mi ingreso, ya sea familiar o individual, puedo pagar mis gastos, puedo pagar mis deudas, puedo ahorrar, puedo darme mis gustitos al mes. Entonces ahí te digo, puedo pagar mis deudas, porque si tengo un endeudamiento saludable, no hay ningún problema. La deuda no es ni buena ni mala, ¿verdad? Es neutral. Si nosotros sabemos manejarla, utilizarla de manera que nos produzca un beneficio, lo podemos tener sin ningún problema. Porque también había que perderle el miedo como a esas cosas. La gente crecía creyendo que la deuda es mala, que Dios guarde endeudarse, que Dios guarde comprarse algo a través de una deuda, ¿verdad? Y también la deuda nos ayuda a cumplir sueños y nos ayuda también a invertir, a invertir, digamos, en un proyecto que nos genere rentabilidad. Entonces hay que también perderle miedo a esas cosas. Por Y supuesto, me por supuesto. preguntabas, Gaby, de pasos prácticos, ¿verdad? Que la gente pueda tener para construir esa paz. Bueno, yo les digo, primero que todo, dejar de juzgarse y lamentarse, porque sí, muchas veces cometemos errores. Le fiamos a alguien que nos dejó una deuda hasta aquí, ¿verdad? Hasta el cuello, Claro. o le prestamos dinero a alguien, ¿verdad? O usamos una tarjeta de crédito. Bueno, lo primero es dejar de juzgarte y lamentarte. Si cometimos errores ya se quedan en el pasado, lo importante es hoy y el futuro. Luego, empezar a observar mis hábitos. Entonces, entender que mis emociones, identificar cuáles son mis emociones alrededor del dinero, ¿verdad? Conocerme cómo soy yo cuando tengo plata en las manos, cuando me llega el aguinaldo, ¿verdad? Cuando me llega un dinerito extra por ahí, cómo soy. Observar esos hábitos y construir hábitos pequeños que sean saludables, pero que me permita que sean sostenibles en el tiempo, que es lo que hacia lo que nosotros queremos llegar, que sean sostenibles en el tiempo. Porque si yo empiezo a hacer cosas que sean de manera muy bruscas o inmediatas, no lo voy a sostener, ¿verdad? Y por último, Ujú. también algo muy importante es dejar de compararse. Tendemos mucho a compararnos y a vivir validándonos externamente, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas, en el momento en que tengamos que comprarnos algo de marca, para impresionar a alguien, ese es el momento justo para buscar ayuda. Decía un profesor mío, cuando las personas paguen mis deudas, mis gastos y mis gustos, ahí voy a empezar a preocuparme por lo que digan los demás, ¿verdad? Por lo que piensen. Pero a veces, Gaby, gastamos lo que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a personas a las que no les deberíamos importar. Es que Ujú. interesante. Qué interesante. Gastamos lo que no tenemos en cosas que no necesitamos. Una Ah, frase muy impresionante. común. Claro que Y sí. con esto, para ir cerrando, me encantaría como que me dieras los ejemplos o los casos más frecuentes de errores que las personas cometen en el momento de manejar sus finanzas y planificar sus finanzas. Ay, el error más común es querer cambiar toda su vida financiera de golpe. Y te lo digo así, ya hemos vivido muchos años con algunas mañitas financieras, ¿verdad? O con buenos hábitos o con malos hábitos financieros. Y hay personas que llegan a mí con 20 años de acumulación de malos hábitos financieros y me dicen, Rebe, yo necesito cambiar ya porque ya no tengo cómo comprar comida. Necesito que usted me ayude a solucionar esto ya en un mes, en 2 meses. No pretendamos cambiar de golpe los malos hábitos porque realmente muchos de ellos son acumulación de repeticiones pequeñas a lo largo del tiempo. Ese es el error más común que tenemos o que encontramos generalmente la gente, ¿verdad? Viene ya lamentablemente con un proceso más correctivo que preventivo. Claro. Pues Rebe, se nos acaba el tiempo, pero yo, bueno, obviamente aquí quiero compartirle a nuestra audiencia tus redes sociales. Te veo activa en las redes y dando consejos que a todos nos son de utilidad. Y tal vez te pediría, pues antes de cerrar, un último mensaje para esta audiencia que en realidad en el mundo entero necesita cada vez más esa sanidad interior con temas relacionados con sus finanzas.
Claro que sí, bueno, pues yo le diría a la gente que no le tengan miedo, ¿verdad? Que realmente el dinero no lo veamos desde la culpa, lo veamos o desde el miedo, ¿verdad? Más bien empecemos a verlo como una herramienta y no como como una medida de valor personal. Yo quiero que la gente recuerde que nadie nace sabiendo manejar el dinero, ¿verdad? Yo aprendí pues de una manera, todos aprendemos de maneras distintas, pero si algo he descubierto es que el bienestar financiero no se trata de hacer cosas perfectas, se trata más bien de tomar una mejor decisión hoy que la que tomamos ayer, porque cuando acumulamos muchas pequeñas decisiones correctas, terminamos construyendo una vida mucho más tranquila, más consciente y más feliz. Mm, ujú. Pues Rebe, yo creo que una de las cosas también es no acepte una tarjeta de crédito hasta que no entienda bien cómo se maneja. Así Vive es. a tu propia lección. Muchísimas gracias por compartir tu vida, compartir tu experiencia y sobre todo por enseñarnos que esto es bastante de la persona a dar el paso. No tiene por qué sentirse como algo que no es para mí. Y por supuesto, si alguien quiere contactarte, me parece que tendría todo el beneficio de entender mejor que todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener una buena relación para llegar a ese bienestar financiero. Gracias por tu tiempo y gracias por tus consejos. Gracias a vos, Gaby, y gracias también a las personas